Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos en lo que se conectan más participantes y iniciamos. Gracias. Buena tarde. Ok. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. Prácticamente estamos, ya les demos ahí un tiempo a las personas para que se puedan ir agregando, ya que se vayan sumando vayamos platicando aquí en el webinar. Bueno, pues me presento, soy Israel Hernández de Andersen, México. Soy del área de BPS y nos acompaña también Angélica Valladares, gerente senior de nuestra área de impuestos. Somos las dos personas que estaremos encargadas de platicar un poquito con ustedes en relación a la declaración anual de personas físicas. Digo, un poco de lo que estaremos platicando en el webinar, pues es la parte de las personas que sean obligadas a la presentación de su declaración anual, así como las deducciones que pudieran estar realizando en su declaración, estímulos que pueden estar aplicando y un poco estaremos platicando de cómo está la funcionalidad del aplicativo del SAT para que ustedes puedan de alguna manera poder revisarlo. Pues, comenzamos. Buenas tardes, muchas gracias por apoyarnos en estamos. Muchas gracias, Isra.
Gracias, Isra. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Ah, perfecto. Ok, pues un gusto estar nuevamente con ustedes esta tarde. Sean todos bienvenidos a esta plática que vamos a tener el día de hoy sobre la Declaración Anual de Personas Físicas. Es el mes en el que todos estamos ocupados presentando distintas declaraciones, y digo distintas porque vamos a ver ahorita que pues va a depender de cada régimen en el que se encuentren tributando las personas físicas. Para iniciar, a mí me gustaría primero exponerles quiénes son los obligados a presentar esta declaración, porque como saben, pues las personas físicas tienen distintas maneras de tributar, ¿no? Dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentren, es como se va a determinar si están o no obligados a presentar la declaración. Entonces, primero yo les voy a platicar sobre quiénes son los obligados, quiénes podrían optar y por último, quiénes quedan relevados de la presentación de la declaración. En principio, les voy a platicar quiénes son los obligados con base en cada régimen de los que tenemos para personas físicas, pero ya a lo largo en el aplicativo, irnos a todos los regímenes, pues sería prácticamente llevarnos muchas horas de tiempo, por lo que ya en el aplicativo únicamente lo enfoco al tema de salarios e intereses. Eso no significa que no podamos atender alguna duda o inquietud que tengan respecto de algún otro régimen. Ok. Bueno, pues las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción de los exentos y de aquellos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligados a presentar la declaración anual. Específicamente en el tema de sueldos y salarios, van a estar obligados cuando, además del sueldo, tengan ingresos acumulables distintos a estos. Es decir, que además realice alguna actividad empresarial, un servicio profesional o arrendamiento. También cuando el asalariado deje de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre o cuando tenga dos o más patrones de manera simultánea, también se encuentra obligado a presentar la declaración anual. No obstante, van a poder optar por no presentar la declaración anual cuando sus ingresos, sus sueldos, no excedan de 400,000 pesos y no deriven de dos o más empleadores simultáneamente. Esto es con base específicamente en la ley. Ahorita más adelante vamos a ver algunas otras opciones que hay con base en la resolución miscelánea. También van a estar obligados los asalariados si sus ingresos no exceden de 400,000. Si ganas más de 400,000 pesos al año, ya te encuentras obligado a hacer tu declaración anual. O bien simplemente no estás obligado, pero tú optas por hacer tu declaración anual y le comunicaste al patrón por escrito, entonces tú podrás presentar tu declaración anual. Te obligas, ¿no? De esta manera. Y cuando reciban ingresos de personas no obligadas a efectuar las retenciones. En algún momento me tocó un supuesto donde una persona recibió un sueldo, pero de una empresa que no se encuentra ubicada en México, que se encuentra en el extranjero, y al enterarle este pago, pues esa empresa que esté en el extranjero no se encuentra obligada a efectuarle alguna retención. Y bueno, si no me hizo retención, entonces yo soy el obligado a presentar mi declaración anual. Si pasamos a otro régimen, por ejemplo, en una actividad empresarial, el contribuyente siempre va a estar obligado a presentar su declaración anual. Lo mismo sucede en los servicios profesionales. Aquí yo todavía dejo el derogado RIF, el régimen de incorporación fiscal, que sabemos que ya es un régimen que no está vigente, pero bueno, hay algunos contribuyentes que todavía se encuentran gozando de los beneficios que daba este régimen. Recordemos que era un régimen a 10 años y bueno, pues si tú todavía te encuentras en este régimen de incorporación fiscal, pero además optaste por hacer un pago bimestral con un coeficiente de utilidad, estás obligado a presentar tu declaración anual. Si tu pago bimestral fue definitivo, pues entonces en ese supuesto, aunque sea RIF, no estás obligado, ¿sale? Y bueno, pues el régimen de plataformas digitales, que bueno, antes decíamos que era el régimen nuevo, que ya no es tan nuevo, pero bueno, si tú optaste por considerar las retenciones que te efectuó la plataforma digital como pago provisional, estás obligado a presentar la declaración anual. Pero si tú optaste porque tus pagos se consideren como definitivos, no estás obligado a presentar declaración anual.
Si tú tienes ingresos por otros conceptos, al presentar la declaración anual por los otros conceptos, no debes de considerar los obtenidos en el régimen de plataformas digitales. Entonces, creo que es importante conocer cada uno de estos supuestos, ¿no? Cuándo sí y cuándo no, porque puede ser que estés en el régimen, pero que esa regla general no te aplique si a lo mejor tu supuesto varía un poquito. En el arrendamiento de inmuebles, ahí no hay opción. En todos los casos estás obligado a presentar tu declaración anual. En la enajenación de bienes, estás obligado a presentar tu declaración anual, excepto cuando la enajenación de casa habitación se encuentre exenta en términos de la ley. No obstante, te puedes encontrar obligado a informar estos ingresos que hayas obtenido por la enajenación si es que tus ingresos suman un monto mayor a 500,000 pesos. Si enajenaste acciones en bolsa de valores, ahí no hay opción, siempre vas a presentar tu declaración anual. En la adquisición de bienes siempre vas a presentar, a menos que hayas obtenido ingresos exentos por herencias o legados. No obstante, al igual que en enajenación de casas habitación, si está exenta, puede ser que no la tengas que informar, pero si suma o si el monto es mayor a 500,000 pesos, entonces sí estás obligado a informarlo. Y lo vamos a ver más adelante ya en el aplicativo. En el régimen de intereses, aquí hay varios supuestos, ¿no? Te dice la ley que cuando durante el ejercicio se obtuvieron únicamente ingresos por intereses reales superiores a 100,000, estás obligado. Cuando tengas ingresos de otro tipo, por los que estés obligado a presentar declaración anual, no importa el monto, no importa que hayas tenido un peso de intereses, si tú tuviste sueldos y salarios por 600,000 pesos, como estás obligado a presentar anual por salarios, entonces no importa que en intereses solamente hayas obtenido un peso, 10 pesos, 100 pesos, tú te encuentras obligado a informarlo. Pero vamos a ver más adelante en el aplicativo que estos intereses pues ya vienen precargados en el aplicativo porque bueno, pues las instituciones financieras pues ya dan este reporte a las autoridades, ya tienen esa información precargada. No se va a presentar declaración, o sea, con base en la ley, no se presenta si la suma de los salarios más los intereses no exceden de 400,000 y siempre que los intereses reales sean menores a 100,000 pesos y se hubiera efectuado retención de impuestos. Para el caso de los premios, el impuesto aquí en este caso específico es definitivo. Por lo tanto, no es un ingreso acumulable en la declaración anual. Sin embargo, me encuentro obligado a informarlo si suma una cantidad mayor a 600,000 pesos. Ahorita se los voy a platicar más a detalle. Y bueno, pues si no lo informo, entonces pierde la característica de pago definitivo, se convierte en un pago provisional y ese premio lo tengo que acumular a mis demás ingresos. Esa sería la condición. Los dividendos, en todos los casos, se va a presentar declaración anual y lo mismo que para otros ingresos. Ahí les dejo el fundamento, no los menciono, pero los dejo para que si ustedes quieren pueden tomar nota. Y bueno, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Específicamente para personas que tienen ingresos por sueldos y por intereses, ellas pueden optar por no presentar su declaración anual si tienen ingresos por salarios más los intereses y no exceden de 400,000 pesos y siempre que estos ingresos por intereses reales no excedan de 100,000. Entonces, fíjense, en lo anterior yo les fui diciendo quiénes se encuentran obligados con base en la ley. De la misma manera, con base en la ley, quiénes pueden optar. Sin embargo, hay una regla de resolución miscelánea que nos dice que pueden quedar relevados de la presentación de la declaración anual aquellos que tengan ingresos por salarios de un solo empleador y siempre que no exista un ISR a cargo en la declaración anual. Entonces aquí, pues nosotros tendríamos que evaluar, y digo, es evidente, ¿no? Si tengo un ISR a favor, pues lógico que la autoridad lo que quiere es que no presentemos la declaración porque le estaríamos solicitando la devolución o compensación de ese saldo a favor. Si tuviste ingresos por intereses nominales menores a 20,000 pesos en el año que provengan del sistema financiero,
no estás obligado, quedas relevado. Y bueno, siempre que el empleador haya emitido el CFDI de nómina por la totalidad de los ingresos. Creo que aquí este supuesto pues es ajeno al trabajador, ¿no? O sea, aquí dependes de que tu patrón haya emitido el CFDI por cada uno de los pagos por nómina que te efectuó. No obstante, o sea, aunque quedas relevado, puedes presentar la declaración anual del ejercicio. A lo mejor van a decir, bueno, pues en qué casos tú quieres presentar la declaración, pues vamos a ver que cuando tú ya conoces que puedes aplicar deducciones personales y que a través de ello puedes tener un beneficio, entonces ya muchas personas físicas conocen que pueden efectuar deducciones personales para disminuir su base gravable, obtener un saldo a favor y solicitar la devolución. Aunque tengo que mencionar que no en todos los casos se tiene un saldo a favor, ¿sale? O sea, las deducciones personales lo que nos van a ayudar es a disminuir la base gravable. Puede ser que disminuya el impuesto o bien que lo disminuya a tal grado que en lugar de tener un ISR a cargo, tenga un saldo a favor. Pero si yo tengo, por ejemplo, dos patrones, seguramente o muy probable me va a dar un impuesto a cargo que al aplicarle deducciones personales, ese impuesto a cargo puede disminuir, no necesariamente me da un saldo a favor. Y bueno, esta misma regla de resolución miscelánea me dice que esta facilidad de no presentar la declaración anual no aplica si yo lo que tengo son ingresos por jubilación, pensión, liquidación o indemnización laboral y tampoco aplica a los que estén obligados a informar préstamos, donativos y premios con base en el artículo 90. Y ahorita vamos a ver por qué. Justo son datos informativos que la ley me obliga a informar en la declaración anual. Obviamente me obliga, y así lo dice la ley, siempre que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000 pesos. ¿Que exceda qué? Pues los préstamos, los donativos y los premios. Si yo tengo estos tres conceptos, si exceden de 600,000, debo informarlos. Si yo omito informarlos en la declaración anual, entonces se convierten en ingresos acumulables y debo de pagar el impuesto correspondiente. Ahora, también tengo otro tipo de ingresos que son informativos, pero que además son ingresos exentos, como por ejemplo los viáticos, la enajenación de casa habitación y las herencias o legados. Están exentos y tienen una limitante, pero si estos conceptos exceden de 500,000 pesos, yo me encuentro obligado a informarlo en la declaración anual. ¿Qué sucede si no lo informo? Pierden la calidad de exención y entonces se convierten en grabados. Ese es lo delicado del tema de los datos informativos. Por eso es que tenemos que prestar atención y justo en nuestros estados de cuenta también tenemos que dar una revisión a cada uno de los meses de cuáles fueron los depósitos que obtuvimos, además de nuestra actividad, porque no vaya a ser que hayas tenido algún ingreso que ya no te acuerdas por un concepto de herencia, de legado, de donativo, algún premio o algún préstamo, y que por el monto tú estés obligado a informar. Entonces ahí, ojo con estos datos informativos. Y bueno, pues una vez que conozco quiénes son los obligados a presentar la declaración anual en los distintos regímenes fiscales, quiénes pueden optar o quiénes quedan relevados, qué datos informativos tengo que informar, pues la siguiente pregunta es, ¿qué necesito para hacer mi declaración? Lo primero que nosotros recomendamos es que tengas tu constancia de situación fiscal actualizada, porque de pronto llega un cliente y te dices que yo estoy en el régimen de arrendamiento, ¿no? Y cuando tú revisas o entras a la plataforma del SAT, resulta que el contribuyente está dado de alta en servicios profesionales o en una actividad empresarial, pero que fue una actividad que desarrolló hace 3 años, pero nunca hizo una actualización en sus obligaciones y sigue vigente. ¿Esto a qué te lleva? Bueno, pues que a lo mejor tengas obligaciones omitidas por ahí. Entonces habría que revisar cuál es tu situación fiscal. Debes de verificar que tengas tu buzón tributario activo y tus medios de contacto actualizados. Recuerda que es el medio de contacto, de comunicación entre la autoridad y tú. También es importante que genere una opinión de cumplimiento. Hay algunos clientes que de pronto dicen, pues, mi contador lo hizo, ¿no?
y a lo mejor por un descuido se omitió presentar alguna declaración de pago provisional, aunque sea en ceros o por ahí tengo una obligación pendiente de cumplimiento, va a salir precisamente en esta opinión. Entonces, ahí podríamos estar verificando si nos encontramos al corriente de esas obligaciones fiscales. Tengo que descargar todos mis FDIs emitidos, recibidos y retenciones. Anteriormente lo que pasaba con algunos contribuyentes es que se llevaban la sorpresa de que tenían ahí algunos ingresos que no identificaban, ¿no? Tenían patrones que no sabían que eran patrones y bueno, pues había que hacer una aclaración para decir que no reconocías ese ingreso o ese gasto inclusive y bueno, pues había ahí un proceso adicional que hacer, pero esos FDIs te va a servir precisamente para preparar tus papeles de trabajo y para estar validando la información que está ya precargada en el aplicativo del SAT. La contraseña. Es importante que verifiques la vigencia de tu contraseña y de tu e-firma. Si tú tramitaste la contraseña cuando todavía se llamaba la CIEC o la CIEF o la CIEC fortalecida, puede ser que esa contraseña no tenga una caducidad, pero si tu contraseña es más reciente, puede ser que tu contraseña venza cada 4 años y entonces habría que ver. Hay clientes que de repente nos preguntan, es que ya no puedo accesar, pues es que la contraseña ya no está vigente. Entonces tendrías que acceder con la e-firma, pero resulta que también como la e-firma no es algo que, por ejemplo, un asalariado ocupe frecuentemente, pues puede ser que pierda de vista que tramitó la e-firma hace 5 años y que para presentar esta declaración 2023 tampoco esté vigente. Entonces, si te vas a esperar hasta el 30 de abril para presentar la declaración anual y hasta ese momento te das cuenta que la contraseña y la e-firma ya no están vigentes, pues entonces ahí tendrías que estar en apuros porque pues tienes que agendar una cita para poder actualizar bueno, la contraseña y la e-firma. Necesitas también tu clave, tu cuenta clave e institución financiera, tu cuenta clave de 18 dígitos, que normalmente ya viene precargada en el aplicativo si tú has venido año con año precargando esta información, perdón, solicitando devolución de los saldos a favor, seguramente esta cuenta clave pues ya viene precargada. Pero también hay clientes que hay que preguntarles porque te dicen, mándame la declaración, confían en ti, pero no te contaron que la cuenta que tenían la cancelaron y ahora tienen una cuenta en otro banco. Entonces es importante validar cuál es la cuenta vigente. Tus papeles de trabajo, eso siempre deben de estar al día y te va a servir para amarrar con la información que se encuentra precargada en el aplicativo. Tus estados de cuenta, como lo comenté hace un momento, ¿no? El cliente te dice, pues ahí están mis facturas y hazme la declaración con eso. Y entonces, si no le pedimos los estados de cuenta, pues resulta que ahí identificamos algunos movimientos que sumándolos, pues a lo mejor ya suman más de 500,000 pesos o por ahí tuvieron préstamos que sumados son más de 600,000 y que tengo que estar informando en la declaración. ¿Qué pasa si no lo hago? Llega la autoridad años después, al revisar mis estados de cuenta, me empieza a preguntar por esos depósitos y si no están informados, entonces la autoridad me los puede grabar. También necesito consultar el visor de nómina, tanto para el patrón como para el trabajador, dependiendo de en qué te ubiques, ¿no? Si eres patrón, consulta el visor de nómina de patrón o si eres trabajador, consulta el visor de nómina de trabajador. Debes de consultar tu visor de deducciones personales y también hay otro visor, de hecho lo tengo por acá, son 4 visores los que la autoridad pone a disposición de los contribuyentes donde nosotros podemos estar visualizando la información de los FDIs que nos han emitido bajo el concepto de sueldo o por concepto de deducciones personales. Y también tengo un visor de facturas emitidas y recibidas para el RESIC o el régimen simplificado de confianza. Entonces, tengo estos visores para también validar la información, nada más que a mi punto de vista, revisarlos el día de hoy ya es un poco tarde. Estos visores los debemos de estar revisando
no sé, antes de que termine el año noviembre, diciembre, para que yo pueda verificar, a ver, en las deducciones personales que yo hice en el año, ¿se encuentran todas? Porque si no está reconocida alguna, o es error del aplicativo, o la persona que me emitió el comprobante lo emitió de manera incorrecta, y por eso es que no está reconocido en el visor. En el de nómina, por ejemplo, tuve un caso donde no estaba reconocido un comprobante de nómina, porque la persona que emitió el CFDI lo emitió bajo el concepto de asimilado, entonces no estaba reconocido en nómina tal cual, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado de hacerlo de manera oportuna, o sea, no esperarnos al mes de abril, porque hoy ya no podemos hacer nada. De hecho, si nosotros identificamos todavía hasta enero, puedo identificar que un comprobante de mi patrón está mal. Puedo regresar con el patrón y decirle, oye, el CFDI que me emitiste no cumple con los requerimientos o está mal emitido. Y el patrón tiene hasta el último día del mes de febrero para poder reexpedir ese comprobante. Pero hoy que nos encontramos a 9 de abril, pues ya, o sea, ya el patrón ya no nos va a corregir el CFDI o sí tendría que corregirlo porque muchos dicen, pues no fue mi error, ¿no? Que me lo corrija. Ahí ya le llegará alguna infracción al patrón por emitir un CFDI fuera del ejercicio o fuera del plazo permitido, ¿vale? Entonces son de las cosas que nosotros teníamos que estar checando. Aquí yo nada más les manejo unas pantallas muy generales de las deducciones personales y bueno, de aquí en adelante voy a empezar a manejar diversas pantallas de varios contribuyentes. No se trata de uno solo porque lo que yo quiero mostrarles son diversos supuestos. ¿Sale? Por si ven que algo no checa, es porque son pantallas de diversos contribuyentes. En este caso, vamos a ver que este contribuyente tiene honorarios médicos, créditos hipotecarios, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar y colegiaturas. Y viene el total del monto. Pero si se dan cuenta, hasta abajo hay uno que dice gastos factibles de ser deducción personal. ¿Qué significa? Que la autoridad no tiene plenamente identificado si es o no, a pesar del concepto. Fíjense ahí, tipo de deducción, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Pero algo debe tener ese CFDI que a la autoridad no le queda claro si es o no una deducción personal. Entonces, eso es un foco de atención para mí como contribuyente o para mí como asesor de ver qué está pasando con ese comprobante. Siguiente pantalla. Si yo quiero ver el detalle de esas deducciones, cuando yo le dé clic para ver mis honorarios médicos, me va a dar una tablita que la verdad es de difícil lectura en el portal, pero me da la opción de yo descargar el Excel o de descargar el XML o de descargar el PDF. Entonces, cuando tienes muchas deducciones personales, lo ideal es bajar el Excel para que tú puedas tener un detalle mayor. A ver, déjenme ver, no lo puse, pero bueno, es una tablita en Excel donde te viene justo la información que puedes ver en la pantalla, pero en un Excel donde es todavía muchísimo más manejable y puedes ver todos los rubros de los FDIs. Ok, este es el visor del comprobante de nómina para el trabajador. Repito, no estoy poniendo todas las pantallas porque ahorita mi idea es meterme al aplicativo, pero de que tú conozcas qué contiene esos visores. Este visor de nómina perdón, este visor de comprobante de nómina para el trabajador te va a dar la información de cada uno de los patrones que tú tengas. Por ejemplo, en este supuesto, el trabajador tiene dos patrones y ahí tú puedes ver cuánto es el total de los sueldos que tú tienes y quiénes han sido tus retenedores. Tú puedes entrar a un detalle mensual para conocer por cada patrón cuánto es lo que te ha pagado en cada uno de los meses. Y podemos ver en este visor que tiene una lupita, donde si tú entras, puedes ver el detalle de los FDIs que tienes en el mes de enero. O bien puedes descargar el Excel o bien puedes descargar un PDF de esta información. Ahora sí.
¿Por qué nada más les pongo estos dos? Bueno, el visor de nómina para el patrón es prácticamente espejo del visor de nómina del trabajador. Entonces, es la misma información, solo que como patrón, pues puedes consultar por un trabajador o por el total de tus trabajadores. Esa es la única diferencia. Y si ya queremos conocer, o sea, ya sabemos qué necesito consultar y qué necesito tener antes, bueno, pues ahora sí quiero presentar la declaración. Sabemos que hay un aplicativo y desde que tú ingresas a la página del SAT, podemos ver que te aparece de inmediato esta pantallita de declaración anual 2023 y se declara aquí. Si tú le das clic, te manda directamente a que ingreses con tu RFC o tu contraseña y tu e-firma. Si yo cierro, porque ustedes vean aquí, tiene un tachecito, cuando yo le cierro, de todos modos me deja información de la declaración anual, pero vienen dos apartados, un mini sitio de la declaración anual o el link directamente para presentar la declaración anual. Yo les estoy manifestando aquí la pantalla o les estoy mostrando la pantalla de los minisitios, del minisitio de la declaración anual, donde puedes encontrar toda la información para presentarla. Y de la misma manera, si tú ves en el menú de arriba, puedes ver que te dice quiénes deben presentarla, que ya lo platicamos al inicio de esta plática, quiénes son los obligados, quiénes son los que pueden optar y quiénes son los relevados. Pues esa información la puedes encontrar, quizá no igual, pero similar, quiénes deben presentarla, personas no obligadas, los requisitos. Si tengo un saldo a favor, ¿cómo hago la solicitud de devolución? ¿Qué puedo deducir? Si tengo un impuesto a cargo, ¿cómo hago un pago a plazos? Beneficios y mejoras que tiene este aplicativo para 2023 y material adicional que pueden venir ahí tutoriales para presentar la declaración o inclusive si tienes la contraseña vencida, cómo puedo renovarla, si tengo la firma electrónica vencida, cómo puedo renovarla y bueno, pues otra información que pueda resultar de interés para ustedes. Una vez que ya conocí este mini sitio, pues digo, bueno, voy a acceder ya al aplicativo, puedo tener estos dos accesos. Lo primero que me da por default es el acceso por contraseña. Si yo me di cuenta que la contraseña se me venció, pero cuento con la e-firma, entonces le doy clic aquí donde dice e-firma y me habilita el acceso con la e-firma y entonces puedo acceder con éxito a mi declaración anual. Esta es la pantalla que me va a aparecer en principio. Tengo aquí un menú donde puedo presentar mi declaración, o bien ya presenté una declaración normal y creo que me equivoqué y quiero consultarla, no la guardé, lo puedo hacer en el menú de consultar declaración, o bien justo cuando le di enviar, decía enviado, pero el acuse no se arrojó, puedo imprimir ese acuse, que es algo que de verdad sucede porque de pronto la página del SAT presenta sus fallas. O bien, no pagué la declaración o ya no me acuerdo si sí la pagué y sí ha pasado, ¿eh? De que le dices, oye, mándame el comprobante de la declaración pagada y no lo encuentran y además no se acuerdan si sí la pagaron o no. ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Pues en las declaraciones pagadas ahí vamos a consultar y nos va a arrojar un acuse con los datos del pago efectuado de la declaración anual. Pero bueno, en este caso apenas vamos a presentar declaración anual, le vamos a dar clic en presentar declaración anual y de inmediato me va a aparecer esta pantalla con el perfil del contribuyente. Aquí de inicio vemos que es para el ejercicio 2023, el tipo de declaración es normal, el periodo es del ejercicio y por default me da sueldos, salarios y asimilados. Pero si este contribuyente estuviera dado de alta en arrendamiento, en dividendos, en actividad empresarial, las palomitas ya vendrían cargadas de manera automática, porque la plataforma ya identificó que tuve ingresos de ese tipo. ¿Vale? La siguiente pregunta es, ¿obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuestos pendientes de acreditar? Esto lo pregunta, si yo le digo que sí, me va a habilitar un apartado para que yo le dé información, porque obviamente esta plataforma del SAT
se alimenta de la información que nosotros mismos como contribuyentes generamos. Pero esa información del extranjero no tiene acceso el SAT para que pueda jalar esa información o de alguna manera automatizada conocer cuánto tú pagaste en el extranjero. Es por ello que esa información deberá ingresarse de manera manual. Otra de las situaciones que se han presentado es que de pronto el contribuyente dice, bueno, pues como el SAT dice que presentar la declaración anual es súper sencillo, voy a hacer mi declaración anual. Y cuando ingresa este perfil, de repente regresa y dice, no, es que ya de aquí ya no supe. Es que aquí dice que si estoy obligado a presentar la información sobre la situación fiscal en términos del 32H. Y otro cliente también dice, oye, es que yo sé o yo tengo conocimiento de que esa declaración, esa ICIF, aplica para las personas morales. El aplicativo del SAT está mal. Y no es así. Si revisamos el artículo 32H, podemos ver que hay personas físicas que se encuentran obligadas a presentar la declaración informativa sobre la situación fiscal. Solo que no teníamos clara esta obligación y es el primer año, este es uno de los cambios que hubo en el aplicativo, donde nosotros tenemos que presentar esta ICIF. Pero ¿quién es nosotros? No, no son todos, no, para que no se asusten. Hay algunos contribuyentes que están obligados. ¿Quiénes? Aquellos que sean partes relacionadas de personas obligadas a presentar dictamen fiscal. La primera pregunta es, ¿eres parte relacionada de alguna empresa o de algún otro contribuyente que esté obligado a presentar un dictamen? Si no, entonces, y si se dan cuenta este contribuyente que solamente tiene sueldos y salarios, en automático deja el no. Pero si yo tuviera ingresos por dividendos, probablemente esté habilitado para que yo le diga sí o no. ¿Y por qué dividendos? Bueno, pues porque si tú tienes ingresos por dividendos, significa que eres accionista de una empresa y al ser accionista te convierte en una parte relacionada. Y la siguiente pregunta es, ¿esa empresa de la que tú eres accionista está obligado a dictaminar, a presentar dictamen? Si la respuesta es sí, entonces tú te encuentras obligado a presentar la ICIF. Si la respuesta es no, entonces no estás obligado. Entonces, vean que esta obligación es para alguien muy específico, pero de pronto sí asusta a los contribuyentes, ¿no? Oye, ya no sé, ya no supe qué es esto, ya no sé si estoy obligado o no. Por último, si tú tuviste ingresos de regímenes fiscales preferentes, que también va a ser información con la que el SAT no tiene en sus bases de datos, tú tendrías que seleccionarla para que te habilite este apartado. Y por último, la enajenación de acciones en bolsa de valores. Bueno, por qué también esa información no la tiene? Pues porque a lo mejor tú inviertes algunos montos importantes, los pones a disposición de un intermediario bursátil que se encarga de invertir tu dinero en acciones que cotizan en bolsa y pues realmente esta información se va a conocer hasta el término del ejercicio cuando el intermediario bursátil te dé una constancia en la que tú puedas comprobar el monto de la ganancia o de la pérdida que en su caso hayas obtenido. Siguiente. Bueno, todo eso fue para aclarar cuál va a ser mi perfil, el que voy a declarar o qué obligaciones estoy obligado a informar en el aplicativo. Si ya entramos ahí donde le damos siguiente, pues vamos a ver que nos va a habilitar los regímenes que yo le habilite o que la autoridad tenga identificado que tengo información precargada, ¿no? En este caso vamos a ver que es otro contribuyente, donde inclusive nos dice, para la precarga de tu declaración, el SAT cuenta con información, favor de verificarla, o sea, te dice, a ver, yo ya tengo esto cargado, ya nada más chécalo. Y entonces tendría que entrar a cada uno de los apartados para yo validar que la información que se encuentra cargada está correcto. Si se dan cuenta, llama la atención inclusive que este contribuyente tiene reciclo y tiene muchos otros ingresos. Entonces aquí ya nos empieza a llamar la atención de, ¿es correcto estar en reciclo y además tener ingresos por adquisición, enajenación, arrendamientos, sueldos, intereses?
o- digo, habría que analizar al contribuyente, pero podemos ahí ir analizando al contribuyente, porque en una de esas, si no debe de estar en reciclo, y al ver esto, yo le tengo que decir, oye, ¿qué crees? Que lo que tributaste en reciclo ya no podías hacerlo en reciclo, sales del régimen por tener otro tipo de ingresos y entonces tienes que presentar declaraciones complementarias antes de hacer tu declaración anual, ¿sale? No estoy diciendo que así tenga que ser, repito, hay que analizar al contribuyente y el monto de cada uno de sus ingresos. Si yo me voy específicamente a los sueldos y salarios, podemos ver aquí que la información pues, del ingreso anual ya está cargada. Yo puedo ver el detalle de esta información, sí. Si yo le doy clic, me va a arrojar el dato de quién me dio ese ingreso por sueldo, cuál es el RFC del retenedor, su nombre, el total del ingreso anual, el monto exento, qué retenciones me hizo. Y podemos ver que aparece un triangulito como de precaución. Y cuando yo me posiciono en ese símbolo, dice verifica tu información dando clic en el botón ver editar. Si yo le doy clic ahí y le doy en ver, me va a habilitar otra pantalla. ¿Cuál? Esta, donde me da el RFC del retenedor, el nombre, pero además me pide una aceptación expresa de que reconozco la información que se encuentra precargada. ¿Esto por qué es o por qué lo adicionó la autoridad desde el año pasado? Porque, repito, habría contribuyentes que cuando presentaban su declaración anual, de pronto veían que tenían 3 o 4 patrones y decían, yo ni siquiera lo conozco y nunca tuve un ingreso de estos patrones. Había justo de estas empresas fantasma que hacían ahí operaciones fraudulentas, pues obviamente tomaban de bases de datos RFCs y decía, pues di que le pagaste nómina, ¿no? Para inventar gastos. Había un proceso antes de que la autoridad pusiera esta aceptación, donde tú que tenías que presentar una aclaración desconociendo estos ingresos, pero ahora en el aplicativo te dice, aquí dime si tú aceptas, si reconoces esta información, ¿sale? Y bueno, pues podemos ver aquí que lo que me da de inmediato son salarios y vienen los montos que corresponden a salarios. Pero viene una pestañita que dice más. Cuando yo le doy clic ahí, me va a abrir otros conceptos. Es decir, puede ser que por ese patrón no haya tenido sueldos, sino asimilados a salarios o indemnización, jubilación en parcialidades, jubilación pago único, ingresos del seguro de retiro. Si ustedes entran a cualquiera de ellos, digo, va a depender de cada contribuyente, pero pues vamos a ver aquí, por ejemplo, entra indemnización y no trae nada de información. Entré a jubilación por pago único, tampoco trae nada de información, pero si hay un contribuyente que tuvo estos ingresos, pues ya esa información va a venir precargada. En el caso de los ingresos por intereses, muchas veces ni sabemos que tenemos estos ingresos. Hasta que entramos a la declaración anual, vemos que tenemos ingresos del sector financiero, te viene el RFC de la institución financiera, el monto de los intereses nominales, el monto de los intereses reales, en caso de que hayas generado pérdida, pues viene el monto de la pérdida, y si la institución te efectúa alguna retención, también va a venir ahí. Y de la misma manera, vean ustedes que tiene por ahí un simbolito de precaución. Cuando nosotros vamos a entrar, pues te dice que valides y aceptes cada una de esos ingresos que tú tienes. Si de pronto dices, híjole, ¿qué es eso de BMN? ¿No? Ni siquiera sé, yo no tengo una cuenta, ni siquiera tengo una cuenta en ese banco, pues entonces es momento de desconocer a ese tipo de ingreso, ¿sale? Y bueno, pues te da un resumen del monto total de los intereses nominales, de los intereses reales, de la pérdida y del ISR retenido. Si de pronto tú tienes ingresos que no provienen del sistema financiero, te pregunta, oye, ¿tuviste ingresos de este tipo? Tú dices sí o no para que te habilite el siguiente apartado. En este caso, pues el contribuyente no tuvo, pero yo le pongo que sí para ver qué me arroja y podemos ver que no hay nada de información. Pero si yo soy una persona física que a lo mejor
hago préstamos a personas y les pago, les cobro intereses, pues a lo mejor al contribuyente le va a aparecer aquí ese tipo de interés que no proviene de un sector financiero, sino de una persona física que se dedica a realizar préstamos. Por último, me pregunta que si tuve ingresos por intereses de retiros parciales por el seguro de separación individualizado y solo aplica para empleados del gobierno. En este caso, pues le ponemos que no, no he tenido el caso. Y si en algún momento tuve alguna pérdida en un ejercicio anterior, pues aquí es el rubro para indicar ese monto de la pérdida. Aquí pues no nos está jalando ningún dato. Supongo que si tú tienes una pérdida en el ejercicio anterior, en teoría debería de jalarte de manera automática esa pérdida, si es que no la has aplicado. Pero bueno, pues si no tienes, queda de esta manera. El siguiente rubro de la declaración anual son las deducciones personales. Ya sabemos que esas deducciones personales pueden ser gastos médicos, dentales, hospitalarios, funerarios, donativos, aportaciones complementarias al SAR, primas de seguros de gastos médicos mayores, el transporte escolar cuando es obligatorio, intereses reales por créditos hipotecarios. Y cada uno de estos gastos tiene sus requisitos específicos y sus limitantes. Además de estas deducciones personales, tengo estímulos fiscales. Uno de ellos es el referente a las aportaciones a cuentas especiales y personales para el ahorro, para el retiro. Y esto viene en ley y hay un decreto que compila diversos beneficios fiscales en el que se otorga un estímulo por colegiaturas, que ya también lo conocemos. Este estímulo por colegiaturas va desde preescolar hasta bachillerato y ahí podemos ver que el monto varía dependiendo del nivel. Esto es por cada uno de los hijos y tú puedes estar aplicando estos montos con los requisitos de que sea específicamente para la colegiatura. No pueden venir uniformes, útiles escolares o algunos otros conceptos como inscripción, reinscripción. Esto no es estímulo, tiene que ser específicamente respecto a la colegiatura y debe de tener ciertas especificaciones. Bueno, en realidad todas, tanto deducciones personales y estímulos, deben de tener algunas características. Por ejemplo, me va a saltar ahorita este parrafito de aquí, que está en azul, pero esas características que deben de tener las deducciones personales y los estímulos es que la clave que corresponda al método de pago debe ser 02, es decir, cheque nominativo, 03, transferencia electrónica de fondos, 04, tarjeta de crédito, la 28, tarjeta de débito y 29, tarjeta de servicio. En el CFDI, ya sea en PDF o en el XML, yo debo de verificar que por esas deducciones o por estos estímulos vengan estas claves. Hay por ahí algunos argumentos que no todas las deducciones tienen que estar efectivamente pagadas, o más bien tener un medio de pago de transferencia electrónica o tarjeta de débito o de servicio, sino que pudiera pagarse en efectivo. Uno de ellos, por ejemplo, son los gastos funerarios. La autoridad no está muy de acuerdo con esto, pero dejen por ahí la nota que pudiera ser que los gastos funerales no estén efectivamente pagados mediante una transferencia electrónica o una tarjeta de crédito o de débito, sino que puede estar pagado en efectivo. Y otro de los requerimientos en los FDIs de las deducciones personales que tendríamos que estar verificando es el uso del CFDI debe de venir con estas claves. Solamente con estas claves. D01 es para honorarios médicos, D02 gastos médicos por incapacidad o discapacidad, D03 gastos funerales y así sucesivamente. Si tú realizaste alguna deducción y en el momento en el que te emiten el CFDI te preguntan cuál va a ser su uso y tú no sabías que había que indicar un uso y él te dice, bueno, pues todos se lo llevan o cuando emitimos estos comprobantes le ponemos por definir, era una práctica común antes, pero la autoridad no está de acuerdo con ello. Si alguien le pone por definir, la autoridad rechaza la deducción. Quizá algunos se los ha aceptado, no sé,
de qué dependa, pero en los casos que me ha tocado que tengan deducciones personales, al indicar por definir en el CFDI, estas deducciones son rechazadas. Y bueno, si me regreso a esta pantalla, las deducciones personales y los estímulos tienen ciertos requisitos y limitantes, pero tienen unos requisitos en la emisión de los comprobantes además. Tienen también una limitante global. Me voy a regresar tantito otra vez. Por ejemplo, los gastos funerarios solamente son deducción personal hasta por un monto de 35,101. Los intereses reales por créditos otorgados son deducción personal siempre que el crédito otorgado no exceda de 750,000 UDIs, es decir, de 5,9 millones. Tiene sus limitantes individuales, pero además, de manera global, estas deducciones no pueden exceder de 5 UMAS anuales, equivalente a 189,222, o el 15% del total de sus ingresos, lo que resulte menor. Entonces, además de analizar deducción por deducción, tengo que ver el límite global. Obviamente, esto ya lo hace el aplicativo. Si ustedes aquí ya se los estoy mostrando en la pestaña de deducciones personales, de manera automática te agrupa a las deducciones y te da el monto total deducible. Y todavía te dice que tenías por deducir 132,000, es decir, ese colchoncito de las 5 UMAS o del 15% de tus ingresos viene reflejado aquí en monto total por deducir. Pero puede ser que si tú fuiste un contribuyente que tuvo muchas deducciones personales, pues a lo mejor ya todo está aquí en deducible y ya no tienes ningún monto por deducir. Si yo quiero entrar a cada uno de estos tipos de deducciones, pues me ubico en cada concepto y, por ejemplo, aquí yo entré a las colegiaturas. Es un contribuyente que tuvo un estímulo fiscal por colegiaturas, aunque aquí en el aplicativo lo agrupa como deducción. Y vean ustedes que aunque se facturaron 84,510 en total, solamente es deducible 24,500. Si nos regresamos a la pantallita de acá, vamos a ver que se trata de bachillerato o su equivalente. ¿Ok? Y también me dice que debo aceptar y reconocer la información precargada. Aquí le voy a dar que sí y paso a otro tipo de deducción personal. Aquí vamos a ver a los intereses reales. Está la institución financiera, me dice que son intereses reales por créditos hipotecarios, el importe facturado es el importe deducible y aquí viene como un lapicito donde yo puedo a lo mejor editar la información porque si no estoy de acuerdo con el monto que está considerando, yo tendría que editarlo. Nada más que ahí el hecho de yo editar la información que no está de manera automática, pues ya ahí es un foco para la autoridad en caso de que yo solicite devolución porque pues va a variar la información. Después de las deducciones personales, la siguiente pestaña es la determinación del impuesto a cargo o determinación del impuesto a favor. Aquí yo les estoy dejando una pantalla en donde se determina un impuesto a cargo. Viene toda la fórmula ingresos menos deducciones personales, me da la base gravable, aplico el ISR conforme a la tarifa. Si tengo pagos provisionales o retenciones, las aplico y me da un impuesto a cargo del ejercicio. Vean ustedes aquí al final. Si yo le doy enviar, perdón, me salté una pantalla. Esta es determinación y la siguiente pantalla se refiere al pago. Me va a jalar el impuesto a cargo y me va a decir o me va a preguntar si yo tengo algún saldo a favor que yo desee aplicar en compensación o algún estímulo fiscal. En este caso no, pero hay una facilidad para las personas físicas de que yo pueda hacer este pago en parcialidades.
y tengo la opción de hacerlo hasta en 6 parcialidades. En este caso vamos a elegir que queremos hacerlo en 4 parcialidades y cuando yo le doy enviar, me va a dar 4 archivos PDF. Me va a dar un archivo para cada una de las parcialidades que yo tenga que pagar y me va a dar mi acuse del envío de la declaración del ejercicio como impuesto a cargo. ¿Qué sucede si yo tengo un saldo a favor? Me regreso a la pantalla donde dice determinación del saldo a favor. Vemos en este caso que al aplicar deducciones personales, la base gravable disminuye, el ISR conforme a la tarifa anual disminuye, el ISR es mayor, por lo tanto me da un impuesto a favor del ejercicio y me dice, oye, ¿qué deseas hacer con este saldo a favor? ¿Compensación o devolución? Normalmente, si tú eres un asalariado, pues lo que te conviene es solicitarlo en devolución, ¿no? Porque no tendrías contra qué compensarlo. Y creo que la mayoría de las personas físicas opta por la devolución del saldo a favor. Ya que elegí devolución, me pide la cuenta clave, pero me arroja de inmediato un mensaje donde dice, existe información del nombre del banco y el número de la clave interbancaria. Verifica que sea correcta. En caso de no ser así, procede con su modificación. Y aquí es donde tenemos que confirmar con el contribuyente de, oye, sigue siendo tu misma cuenta, porque de verdad, o sea, parece mentira, pero sí sucede que tú dices, pues cada año solicita la devolución en esta cuenta y tú ya lo das por hecho. Cuando tú se la envías, te dice, no, es que cancelé esa cuenta porque tuve un problema, porque algo sucedió, canceló la cuenta y abrió en otro banco, pues entonces ya estamos ahí ante una contingencia, ¿no? Porque seguramente se va a depositar en esa cuenta el saldo a favor. Puede ser que no esté precargado la cuenta clave y entonces eso significa que yo tendría que digitar. Si yo, bueno, elijo la cuenta clave y le doy enviar, me arroja el acuse del saldo a favor y entonces ahora sí procede una devolución de manera automática. ¿Qué es esto? Que con el simple envío de la declaración anual, la solicitud de devolver ese saldo a favor se considera automática porque no tengo que hacer algún trámite adicional. Para recibir esta devolución automática, yo tengo que presentar la declaración anual a más tardar el 31 de julio. Y ahorita me van a decir, entonces tengo hasta el 31 de julio para hacer la anual. No, mi vencimiento es el 30 de abril. Pero ¿qué sucede si yo presento una declaración ahorita y en mayo me di cuenta que la información estaba mal, que los FDIs los emití incorrectos o que yo nada más le di siguiente, le envié y había errores? Presento una complementaria. Tengo hasta el 31 de julio para hacer estos movimientos o estas correcciones. Y si lo presento hasta antes del 31, la devolución sigue siendo automática con el simple envío de la declaración anual. Pero si yo me voy a agosto a presentar una declaración y tengo un saldo a favor y quiero que sea automático, ya no procede. Tendría que hacerlo a través del formato electrónico de devoluciones y ahí pues tengo otros requisitos. Además, al envío de esta declaración anual, puedo hacerlo con contraseña si el saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos. Si el monto es mayor a 10,000 y hasta 50,000 pesos, lo puedo hacer con contraseña siempre y cuando utilice la misma clave precargada. Pero si este cliente cambió de clave, cambió de banco y yo tengo un saldo a favor de 20,000 pesos, entonces ya no puedo hacer el envío con contraseña. Tendría que ser con la e-firma. ¿Ok? Y de igual manera, es la primera vez que solicito la devolución y mi saldo a favor es de 40,000 pesos, entonces forzosamente tengo que hacerlo con e-firma. Ya envié la declaración, cumplo con los requisitos y entonces la devolución ya se solicitó de manera automática. ¿Qué sigue? Pues consulta el estatus de esta devolución automática en tu buzón tributario. Anteriormente se manejaba de que si presentas tu declaración los primeros días,
En 5 días tienes tu saldo a favor devuelto. Hoy en día no sucede a los 5 días. A la fecha, son pocos los contribuyentes a los que les han devuelto su saldo a favor de manera rápida o dentro de los 5 días, pero les puedo decir que hoy en día son más contribuyentes en los que su devolución sigue en proceso de validación. Espero que a todos les resuelvan pronto. Y bueno, en caso de que te rechacen la devolución, puede ser una devolución total, un rechazo total o un rechazo parcial. Ahí como contribuyente para solventar esto tienes que presentar ahora sí que el escrito y solventar esas inconsistencias y proporcionar la información que necesites para ello. Obviamente para presentar esta aclaración, pues necesitas contar con tu RFC, con tu contraseña y con tu e-firma. Y obviamente tienes que solicitar la devolución mediante FED, que es el formato electrónico de devoluciones. No procede la devolución automática en algunos casos. De hecho, se incrementaron los supuestos respecto del año pasado de en qué casos no procede la devolución automática. El primero de ellos es si tu saldo a favor es superior a 150,000 pesos. No procede, tienes que presentar fe o formato electrónico de devoluciones. Si obtuviste ingresos por bienes o negocios en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, también tendrías que presentarlo mediante FED. Si durante todo el ejercicio al que corresponde tu saldo a favor estuviste suspendido, esto es nuevo. ¿Y por qué es nuevo? La autoridad identificó que hay contribuyentes que están suspendidos en el RFC, pero se la pasan pidiendo comprobantes de los gastos médicos, de los dentales, lentes, hospitales, etcétera, para que al final del ejercicio les dé un saldo a favor sin haber tenido un ingreso, o puede ser que a lo mejor estuviste activo 3 meses, 4 meses, pero pediste deducciones personales o comprobantes de todo el año. Entonces, si estás como suspendido, ahí en automático la autoridad te dice, no procede. Si te encuentras como no localizado en tu domicilio fiscal, también estás imposibilitado de solicitar la devolución automática. Si tu devolución no corresponde al ejercicio 2023, es decir, ahorita te diste cuenta que no hiciste el anual de 2022, si quieres hacerlo ahorita y solicitarlo automáticamente, no se puede. Presentar la declaración con contraseña cuando estás obligado a hacerlo con la e-firma, tampoco procede. O bien, hay contribuyentes que quieren la devolución a los 5 días. Han pasado 8 días y como no devuelven, te dicen no. Entonces, ¿sabes qué? Ya preséntame el formato electrónico de devoluciones. En ese momento se entiende que estás negando la devolución automática porque ahora quieres hacer o solicitar la devolución manual. O bien, me equivoqué y no elegí la opción de devolución y le di enviar. O bien le di en devolución, pero cuando le bajé al mouse se me cambió la opción y no me di cuenta. Eso ya es motivo de rechazo de la devolución automática. El otro supuesto, me fui hasta agosto a presentar la declaración del 2023. Ya no procede devolución automática. Si tienes revocados tus certificados de sellos o firmas digitales o te encuentras en la relación de contribuyentes incumplidos que publica el portal del SAT, o solicitas la devolución con base en comprobantes fiscales expedidos por contribuyentes listados como incumplidos, también, o sea, si hay algún EFO por ahí, entonces no procede la devolución automática. Y por último, el último apartado que tiene el aplicativo de la declaración anual son los datos informativos. Esos datos informativos, pues están relacionados con lo que vimos al inicio de la exposición. Te encuentras obligado a informar ingresos exentos como premios donativos o premios que en lo individual o en su conjunto excedan de 600,000. Si le dices que sí, te habilita cada uno de estos conceptos. Si le dices que no, pues obviamente ya, hasta ahí queda, ¿no? Pero sí es muy importante que revisen esta información. Ahorita tengo un caso en el que al revisar bueno, le llegó un auditorio a un contribuyente y al revisar los estados de cuenta resulta que tuvo muchos depósitos de la mamá.
Y entonces, bueno, pues suman 500,000 pesos. No está obligado a informarlo. Pero bueno, ahí le llegaron por otro tema, porque ahora lo que le están argumentando al contribuyente es que los donativos, aunque sean en línea recta y que se encuentren exentos para efectos de renta, deben de estar debidamente protocolizados. Si nada más lo dejaste a nivel estado de cuenta, no es un donativo o pierde la característica de donativo. Yo no conocí ese argumento, pero ahorita estamos viendo justo ese supuesto donde no excede los 600,000 pesos, pero al no estar protocolizado, pierde la característica de donativo y entonces pues la autoridad pudiera considerar que se trata de un ingreso omitido, con todo y que es en línea recta y que aparentemente esté exento. Entonces, por ahí tengan muchísimo cuidado con estos datos informativos. Y bueno, pues también hay otros datos que declarar porque puede ser que haya algún contribuyente que tuvo algún apoyo gubernamental, eh, ya sea inclusive por el tema de los sismos de 2017, algún monto de alguna condonación o remisión de deuda, y por último, si tiene algún esquema reportable que informar, recordemos que también ahí tenemos una obligación, es otro tema, pero en caso de que haya que informar este esquema reportable, pues tendría yo que agregar aquí el número de identificación del esquema. Y bueno, Isra, pues hasta aquí, espero no haberme ido muy rápido, pero pues realmente es muy extenso el tema de la No, Angie. declaración anual. No sé si por ahí haya dudas, preguntas. Sí, creo que hay unas preguntas, pero dame, bueno, ahorita pasamos a estas preguntas que nos están haciendo. Nada más a manera de resumen. Digo, gracias, Angie, por la exposición bastante amplia, la exposición que nos estás haciendo. Entonces, aquí, digo, pues prácticamente, digo, de manera de resumen, si hay que pues, revisar toda esta parte de quiénes estamos obligados, si de alguna manera tenemos que revisar toda la información o debemos de revisar toda la información en cuanto a tema de ingresos, tema de deducciones. Y ahorita Angie ya nos comentaba todos los visores que se tienen habilitados para que se puedan estar revisando y de alguna manera pues hacer esta revisión con anticipación para efectos de no tener algún tipo de sorpresa al momento que estemos presentando nuestra declaración y en algún momento si debemos de hacer algún cambio en cuanto al tema de ingresos por nómina o de algún otro tipo de ingreso que estemos percibiendo, pues hacerlo con anticipación. Al igual el tema de deducciones, pues verificar que realmente esas deducciones estén realmente emitidas de manera correcta y pues evitar cualquier circunstancia que nos pueda estar generando pues algún tema de no deducción o el tema de ingresos. Entonces, pues nada más hay que pues, verificar toda esa información y ver, aplicar pues, los diferentes topes que nos marca la misma autoridad para temas de deducciones y estímulos. Y pues creo que podemos sin ningún problema poder estar presentando nuestra declaración anual para estas personas físicas. Entonces, pues muchas gracias, Angie. Ahora sí, pasando un poquito al tema de las preguntas, digo, aquí veo digo, algunas preguntas que nos están haciendo y creo que ya algunas se contestaron, que nos menciona que para el tema de los pagos anticipados por servicios funerarios, anticipados si son deducibles. No, de hecho, qué bueno que lo preguntan porque sería una de las precisiones que tuve que haber hecho en la exposición respecto a los gastos funerarios, porque específicamente la ley te señala que estos gastos funerarios pues deben ser utilizados. Entonces, de hecho, es de las cuestiones que pudieran no venir en el visor de deducciones personales, porque tú ahorita puedes comprar un paquete funerario que te den Correcto. tu factura, pero no usarlo en este momento. Quizá lo uses 5, 10, En 20 años 5 o 10. después. Sí, Correcto. exacto. Y entonces, si tú ves tus deducciones personales en el ejercicio, pues esa factura no va a aparecer. Por ahí en algún momento alguien me dijo, a mí sí me apareció, pero no sé cómo pudo darse cuenta la autoridad que en ese año lo usaste. No sé si, ahí sí desconozco si en el momento de usarlo te emita la funeraria algún comprobante donde pueda hacer un vínculo con la información que cuenta el SAT, pero no puedes deducir
un servicio funerario si no lo has utilizado, con todo y que lo hayas pagado en el ejercicio y que tengas la factura, que ahí sí es un requisito. De acuerdo, Angie. La otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el monto exento en pago de pensiones? Dice, por ejemplo, del IMSS. En el pago de pensiones, bueno, tendría que hacerse un cálculo porque la ley, específicamente el artículo 93, nos señala que el monto diario no debe de exceder de 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, que vamos a entender que se trata de UMAS, aunque también hay esa es otra historia, porque vamos a ver que ya hay ahí un criterio respecto a qué considero en pagos a los trabajadores, o sea, considero salarios mínimos o considero UMAS, porque pues tú le pagas a un trabajador con base en salarios mínimos, la jubilación, las pensiones, o sea, todas esas prestaciones que derivan de la relación laboral se pagan con base en salarios, porque la ley obliga a que tenga que sacar una exención con base en UMAS. Entonces, por ahí, chéquense, hay un criterio inclusive de la Suprema Corte para este tema, pero en principio no debe de exceder de un monto diario de 15 veces el salario mínimo o la UMA. Ok, gracias, Angie. Y Sí. aquí veo otra pregunta que dice, ¿qué pérdidas por intereses se incluyen en el apartado de determinación de ICR? Digo, y Ajá. dice, sí, excepto sueldos y salarios. Sí, lo que pasa es que en el régimen de intereses, tú, en lugar de tener intereses reales, que es lo que acumulas o lo que se considera ingresos acumulables, tú puedes tener pérdidas. Pero estas pérdidas no son aplicables a todos los regímenes. Puedes aplicar estas pérdidas en arrendamiento, en enajenación de bienes, pero no puedes aplicarlas contra salarios ni contra actividad empresarial. Entonces, esas pérdidas se aplican específicamente en ciertos regímenes. Perfecto. Pues muchas gracias, Angie. Creo que al parecer son todas las preguntas. De todos modos vamos a revisar. Y si hubieran más preguntas, con mucho gusto nos ponemos en contacto con cada uno de ustedes y les daremos respuesta a las preguntas que tengan. Nuevamente, pues nos ponemos a sus órdenes. Aquí el Caballadares, nuestra gerente senior del área de impuestos, Israel Hernández, socio del área de BPS. Aquí, como ven, al final pues, están nuestros contactos y si surge alguna duda, con toda confianza pueden buscarnos y poderles ayudar en esta presentación de la declaración anual. Pues nuevamente, muchísimas Sí, gracias. Perdón, Angie, adelante. perdóname, Isra. Sí, justo comentarles, obviamente por el tiempo, pues nos fuimos al tema de suelos y salarios, en el tema de actividad empresarial, servicios profesionales, reciclo, arrendamiento, la información que ya se encuentra precargada es justo la información con la que nosotros hicimos los pagos provisionales, de los Sí. FDIs que nosotros emitimos, de las retenciones que nos efectuaron, es la información que ya está precargada y tengo también que aceptar cada una de esa información. Si alguien tuviera alguna duda específica respecto de algún régimen, pues que se sientan con la confianza aquí en los contactos que les mostramos, pues que nos puedan manifestar sus dudas y con mucho gusto nosotros solventarlas. Por supuesto. Muchísimas gracias, Angie, nuevamente. Digo, seguimos en contacto y pues vamos a estar organizando más webinars para todas las personas que nos siguen y pues estaremos ahí manejando diferentes temas y ojalá nos puedan acompañar. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. Angie, nuevamente, muchas Gracias, Isra. gracias y que tengas Buena buena tarde a tarde. todos. Hasta Gracias, bye. luego. Hasta luego.